vamos a estar orando, vamos a pedir al Señor que traiga toda la parte de la unidad, que estemos todos aquí juntos compartiendo este tiempo especial que Él tiene para nuestras vidas. ¿Está bien? Vamos a orar, vamos a entregar este hermoso tiempo en el Señor. Cierre ahí tus ojos, no te distraigas, toma un tiempo para que Dios hable, para que Dios pueda abrir nuestro entendimiento. Y tal vez hay muchas cosas que de pronto no entendemos todavía y nos cuesta de pronto saber que están ahí. Padre hermoso, gracias por esta hermosa mañana donde nos permites compartir tu palabra, donde como iglesia, como familia, podemos también tener este tiempo especial contigo. Muchas gracias por todo lo que nos regalas y nos das diariamente. Hoy entregamos cada actividad, cada cosa del resto del día, pero en este momento queremos ocuparnos en tu palabra, en lo que tú deseas para nuestras vidas. Traemos este tiempo en tus manos, trae sanidad, trae revelación, trae una palabra que refresque, que anime y sobre todo que traiga a nuestras vidas esperanza. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a un capítulo en la Biblia que es bien interesante y es el libro de Josué, capítulo 24. Vamos a estar leyendo algunos versículos desde el 14. Vamos a tocar ahí de en adelante algunos versículos. Y vamos a hablar de alguien como uno de nosotros. Cuando a veces hablamos de estos personajes bíblicos, como que a veces a eso nos diera la impresión que estaban 1 metro o 2 metros más arriba de lo normal, pero no es así. Josué era una persona normal, era un líder que había heredado su legado de Moisés, un hombre también extraordinario. Y claro, entonces cuando nosotros vemos a esos personajes, de pronto pensamos que son personas fuera de serie. Y como que decimos, bueno, son fuera de serie, entonces por esa razón no hacen ciertas cosas. Yo les había compartido hace un tiempo que por la mañana yo descubrí algo que sé que les pasa a muchos. Entonces el venir el domingo a veces se vuelve un momento difícil, no se vuelve un momento agradable porque es el momento en que nos levantamos, de pronto si nos acostamos tarde, si los niños vienen y de pronto no están listos, no está el desayuno y de pronto el salir, de pronto no hay de pronto el dinero para la gasolina o para venir, o hay otro tipo de actividades y entonces vienen a veces los conflictos. Entonces uno dice, bueno, a Josué no le pasaba eso, a Josué no le sucedía. Bueno, hace un tiempo yo estaba con mi esposa dándome cuenta que tardaba un buen tiempo para arreglarse. Entonces nosotros quedamos ya en un acuerdo en que yo todos los días yo tiendo mi cama. Entonces nuestra cama queda lista. A veces cuando ella está ahí todavía le digo, bueno, amor, pulguita para afuera. No, aquí no hay pulguitas, se va, chao. Pero el domingo, resulta que el domingo también vimos que no era fácil. Entonces dije, perfecto, entonces yo voy a hacer el desayuno, te voy a hacer el desayuno, te lo voy a hacer. Pero a veces me encuentro que queda loza del día sábado. Entonces me encuentra unas ollas y cosas, y yo, el ungido de Jehová, como dice la pastora Paola, le toca lavar la loza. Entonces yo dejo toda la loza, dejo todo listo. Y a veces cuando tengo que predicar, pues el ungido de Jehová, ¿qué le toca hacer? Pues tender la cama y ¿qué? Lavar la loza y servir el desayuno, normal. Entonces, y no puedo hoy porque voy a predicar, voy a andar 1 metro más arriba, no puedo hacerlo. Josué sabía eso. Josué tenía familia, tenía esposa, tenía hijos. Entonces, Josué de una manera u otra sabía lo que era una pareja y sabía lo que era una familia. Al igual que los pastores, nosotros sabemos que es una familia. Pero él determinó algo. Y él dijo algo bien importante. Dijo, yo y mi familia, ¿qué haremos? Serviremos al Señor. Yo y mi familia. El ungido de Jehová. Entonces cuando él incluye a la familia, uno se imagina que tenía una situación normal.
que tenía a veces sus diferencias con su esposa, con sus hijos, que a veces había un presupuesto que había que cubrir, que habían deudas, que había una cantidad de cosas. Pero miremos, ¿qué es la familia? Dice el diccionario. Todavía podemos rescatar en el diccionario lo que es una familia. Dice, grupo de personas formadas por una pareja, normalmente unida por lazos legales o religiosos, que conviene y tiene un proyecto de vida en común y sus hijos cuando lo tienen. La familia estaba compuesta de madre, el padre y los dos hijos. Ah, gloria a Dios que dice todavía esto el diccionario. Conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. ¿De dónde viene la palabra origen? De un latín que viene de famulus, famulus. Y famulus significa sirviente y esclavo. Debido a que cuando en las familias habían estos sirvientes y esos esclavos, uno decía, ¿son como de qué? De mi familia. ¿Saben que los latinos, diferente a los europeos, a los gringos, cuando les mandan una invitación, entonces dice invitación a un matrimonio o invitación al cumpleaños y todo, ¿sí? Y cuando llegan a la reunión, ¿quiénes llegan? Llega alguien con alguien más, dice, es que es parte de la familia. Es como si fuera la familia. Y llevan al perrito y al gato ahora, y es que eso es como si fuera la familia. ¿Ven? Esa es la familia latina. Pero esto no se admite en unos gringos y en unos europeos. Si te invitaron a ti, como dicen. Pero en ese tiempo, los esclavos o sirvientes se incluían ahí, y viene de ahí, interesante, ¿no? De ahí donde aparece la palabra familia. Pero Josué, en medio de todo, estaba también al frente, y su trabajo era estar al frente del pueblo de Israel. Moisés, su antecesor, había sacado al pueblo de Israel, lo había llevado, pero ellos estaban en el desierto, y claro, él tenía, como cualquiera de nosotros, familia. Y estaba acordándome ahora del Chavo del Ocho. Y yo veo en el Chavo del Ocho que el único que no tenía familia, ¿quién es? El Chavo. Porque ustedes ven a Kiko, tenía a su mamá. ¿Y la Chilindrina a quién? A su papá. Pero el Chavo sí no tenía a nadie. Interesante, ¿no? Ver. Y pensaba en que el Chavo sí podía decir yo y no puede decir mi familia. ¿Quién eran las de la familia? Los de la vecindad, me imagino que él consideraba que esos eran su familia. Pero veamos qué dijo en un momento. Estaba diciendo, a ver, ahora sí. Por lo tanto, dice Josué, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. ¿A quién estaba diciendo esto? A todo el pueblo, lo reunió. Y dijo, echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados, que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río de Éufrates y Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros, ¿qué haremos? Serviremos al Señor. Tremenda declaración. Este mes estamos hablando sobre la familia. Y aquí vamos a entender por qué es difícil para muchos de nosotros el poder concebir a Dios y poder concebir ciertas cosas. Dentro de 8 días vamos a hablar un poquito sobre cómo algunas situaciones, tanto de casa como de iglesia, les cuesta a las generaciones que vienen. Esta mañana Dios estaba contando, crecí en un hogar católico, entre comillas, pero no íbamos sino 2 veces a misa en el año. Una era en Semana Santa y creo que íbamos 4 días, el jueves, el viernes, el sábado íbamos y decía monumentos y el domingo. Y creo que volvíamos hasta el 31 de diciembre a la fiesta de Gallo. Eso era lo que hacíamos. Pero a mí me motivaba en Semana Santa algo.
Y era que cuando llegábamos a las 5 de la mañana de la misa, mi abuelo nos tenía un vino sinsano con unas galletas. Eso me motivaba a mí todas las Semanas Santas. Porque era vino y tenía solamente 10, 11 años. Entonces uno con una copita quedaba así como, y la galletica. Y el viejito se guardaba la famosa pita, que eso era un licor que hacían alcohol y toda la cosa, lo tenía metido en un, pero de ese sí no accedíamos, porque eso eran para los grandes. Eso era el reflejo que yo tenía de Dios, eso era lo que enseñaba. En mi casa, mi padre no nos enseñó ni a rezar el rosario, no, eso no existía en nuestra mente. Entonces, claro, aquí la mayoría son sobrevivientes en una manera u otra a las cosas de Dios. No todos, pero la gran mayoría, porque son muy parecidos. Entonces, vivimos generaciones de transición, transicionales, de transición. Quiere decir que mis abuelos, de una manera u otra, transmitieron una forma de Dios muy vaga. Luego mi padre, sí, ahí sí que se murió todo. Porque el domingo pensar venir a la iglesia, eso era absurdo a la misa. Esto no existe, esto no va en el ADN. Ni menos acceder a la Biblia, ni menos acceder a rezar o orar, como le llames. Y esto no solo pasaba en hogares católicos, sino también en hogares evangélicos, por tradición. Entonces, cada vez más las generaciones tienen que sobrevivir. Tú eres de una generación de sobrevivientes. Dile al que está al lado, yo soy de una generación de sobrevivientes. Claro, porque si te analizas, la mayoría de nuestros padres y nuestros abuelos y bisabuelos no nos dieron realmente la enseñanza. Por eso yo, la mayoría aquí somos sobrevivientes. Los otros que de pronto han visto venir cada 8 días son sobrevivientes de la religión, de la religiosidad, de la costumbre, de hacer algo, de poder sobrevivir. Y de eso quiero hablarles. Porque este hombre tenía en conciencia, era claro para él el saber que seguir a Dios era una necesidad, no solo para él, sino para su familia y para otros. Y miremos, ¿qué es lo primero que él entiende? En primer lugar, conocía el propósito de Dios para la familia. Conocía el propósito de Dios para la familia. La mayoría de nosotros somos sobrevivientes. Saben que leyendo un artículo para ir preparando todo esto, leí que algunos anhelan que la familia desaparezca del mapa. Porque el solo hecho de decir que una familia la conforma un padre, una madre y unos hijos, wow, como nuclear, y luego la familia extendida, eso suena. Porque claro, hay sobrevivientes, en primer lugar, de un divorcio, una separación. Entonces son hogares disfuncionales. Desde ahí viene entonces la lucha. No llamen familia a eso. Familia es solo una mamá. No, no es totalmente cierto. Claro, tratan de formar una familia, pero no la correcta. Una familia nuclear está formada por un padre, una madre y unos hijos. Lo dice el diccionario. Pero muchos lucharán para que en esta situación donde se ha ido generando la palabra familia aparezcan 2 hombres y aparezcan unos hijos, adoptados inclusive, o biológicos si son 2 mujeres, una de ellas. Y aún más, vieron en Séptimo Día, en estos días, un cuarteto, casados 4, y luego un loco de estos va y casa a 3. O sea, una locura impresionante. Los 4 acostados en una cama y le dijeron, pero eso es una orgía. No, eso no es ninguna orgía, nos amamos con todo el amor. Muchos quisieran que desapareciera del diccionario esto. Pero él tenía en claro quién había, y no se le olvidaba a Josué, quién era el que había inventado la familia. Dios, porque tenía muy en claro. Ahora, todos nosotros tenemos unas ventajas grandes, aún mayores que las de Josué. En primer lugar, Josué solo accedía en ese tiempo a los 5 libros del
Pentateuco. Solo accedía ¿a qué? A Génesis, ¿a qué más? A Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Ahí estaba la ley resumida de Moisés. No podía acceder a la gracia de Dios como la tenemos hoy nosotros por medio de Cristo. Gracia es el favor de Dios. No la tenía todavía. No tenía en mente todavía la gracia que nos trajo Cristo al morir por nosotros, perdonar nuestros pecados, y menos la resurrección que nos trae vida eterna. Otra cosa que no tenía en un momento determinado Josué era el Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y nos da una garantía. Ahí tenía una vaga situación del Espíritu Santo. No tenía todo parte de lo que faltaba del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. No lo tenía. Fuera de eso, era un pueblo rebelde, pueblo que tenía unas condiciones, y el pueblo de Israel era como una montaña rusa. ¿Cómo es una montaña rusa? Hoy está aquí, mañana ¿dónde está? Abajo. Y así era el pueblo. Hoy adoraba a Dios, lo amaba, mañana ya lo tiraba lejos. Eso era. Entonces nosotros somos sobrevivientes de varias generaciones. Mis abuelos no indagué, pero tal vez eran personas creyentes a su forma, a su manera. Pero yo no vi a mi abuelo un día tomar y decir, hijo, ven y ven y oramos. Ven y leemos la Biblia. No, eso no estaba en acceso de ellos. Entonces mi padre fue un sobreviviente de eso. Yo soy un sobreviviente. Y aún ya siendo yo cristiano, líder y luego pastor, mis hijos siguen siendo sobrevivientes porque hoy reconozco que hubo muchas cosas las cuales yo les pude dar. Admiro los que vienen solos. Paulita, tú que vienes solita, mi amor. Tú eres una sobreviviente de toda tu familia, porque tú quisieras que estuviera tu familia acá, pero no está. Estaba viendo tocar ahora a Javier, a Javi, y Javi es un sobreviviente, papi, porque estás siendo un pionero ahí. Solo él viene, no viene su familia. Porque ¿qué cree su familia? Su familia tal vez está pensando en otras cosas. Ni siquiera en la iglesia católica estará pensando, porque ni iban a la iglesia católica. Entonces, por ejemplo, yo no heredé el amor a la palabra a como ustedes, la mayoría están yendo al TCD. Me decía en estos días Wilson, casi llorando, gracias pastor por darnos nuevamente el acceso a la palabra. Algunos se ponen bravos por el TCD, pero es mi deber, porque aquí estamos haciendo algo. Dentro de 8 días vamos a hablar la importancia de la iglesia con la familia. Porque todo no se le puede dejar ni al colegio, ni todo se le puede dejar a la iglesia. Porque aquí viene la decisión que toma entonces Josué. Ahora, Josué entendió este versículo bíblico en Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Bendijo a Adán y Eva. ¿Saben que Adán y Eva también son una generación sobreviviente? Y les voy a decir por qué. ¿Cómo Eva le iba a hablar a sus hijas y luego Adán le iba a hablar a sus hijos diciéndole, bueno, en mi experiencia de suegro, Adán y Eva eran sobrevivientes porque no podían decir, y en mi experiencia de hijo, Adán y Eva tenían papás? No, ¿tenían suegros? Alguien dice, ay, gloria a Dios. No tenían suegros, ¿sí? Entonces, ellos eran una generación que en cierta manera era transicional. Porque habían cosas que ellos no habían vivido. Y muchos de nuestros padres, abuelos y bisabuelos no pudieron transmitir muchas de las cosas que hoy nos cuestan. Por ejemplo, aquí hay mucha gente, eso estaría lleno si vinieran todos los de la iglesia. Y uno pregunta, ¿dónde están ahora? Buena pregunta, ¿no? Claro, porque el día domingo o el día del servicio, el día del Señor no se vuelve algo primordial. Y de eso vamos a hablar en estos 2 temas que nos quedan de familia. Porque somos generaciones que son de transición.
para que nuestros nietos, al menos mis nietos, empiecen a vivir un evangelio verdadero. Cada día mejor, y sigan mis generaciones. ¿Saben cuál fue la orden que Dios le dio a Adán y Eva? Les dijo esto. Les dijo, sean que fructíferos y multiplíquense. Nosotros estábamos cumpliendo los primeros 4 años, 5 años eso. Nuestros hijos se llevan ¿cuánto de diferencia? El primero, pues ese sí fue planeado. Los 2 siguientes se vinieron y el cuarto que está en el cielo. Y entonces le decían a mi esposa fecundina. Todos seguiditos. Bueno, los tuvimos jóvenes y los estamos disfrutando. Multiplíquense, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Pero hagan algo, llenen la tierra y ¿qué hagan con ella? Gobiernenla. Pregunto, ¿hoy el pueblo de Dios gobierna la tierra? Diga, no. ¿La gobierna? No la gobierna. ¿Dónde estamos? Metidos en cuevas, escondidos, el mundo nos asusta, el mundo nos lleva. Y eso fue lo que nos dijo. Salmo 112 dice que la generación de los justos, los hijos de la generación de los justos será más poderosa y serán gobernantes de las naciones. Eso es lo que aspiramos. Quiere decir que si una señora era la bandera, como fue la abuela de mi esposa, con honra, pero a veces uno ve 4 generaciones donde la siguiente es que lavaba ropa y la siguiente y en condiciones difíciles. Pero hoy la generación de ella es poderosa. La generación de la pastora Paola. Han mejorado en todo. ¿Ven? Porque hemos sido llamados las familias cristianas ¿a qué? A liderar. Y no, a veces no lo hacemos. No lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque venimos de generaciones donde somos transición y no entendemos esto. Entonces Cristo vino a rescatar esto que se había perdido. La salvación de nosotros no es la meta, es el medio. Ahí no termina todo. Un día vamos a gobernar con Cristo todo el tiempo. Por eso Él va a venir por segunda vez y va a gobernar con nosotros. Porque eso era. Entonces, ¿para qué fue puesta en un momento dado la familia de Adán y Eva? Para que gobernaran. Pero ellos se fueron olvidando. Y después Dios tuvo que hacer un plan de emergencia, llamó al pueblo judío. Y el pueblo judío, ¿cuál era el propósito que Dios llamara al pueblo judío? ¿Para qué era? ¿Para qué era? Para que gobernara y para que fueran luz. No lo hicieron. Entonces luego manda su plan con Jesús de Nazaret para rescatar lo que se había perdido. Este propósito. Esto lo tenía tan claro Josué, que Josué dijo: esto es lo que tenemos que hacer. Este es el propósito para la familia. Las familias tienen que dar ejemplo en el mundo de vida. Es la contracultura del mundo. Nosotros somos la contracultura del mundo. Y a veces queremos vivir como viven los del mundo. Y eso es lo que les estaba diciendo Josué. ¿Ustedes quieren vivir como el mundo o quieren realmente vivir como Dios quiere que vivamos? ¿Qué es lo que Dios ha querido con nosotros todo el tiempo? Y está en 1 de Pedro 1, 15 y 16. Dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo quiere Dios que vivan las familias? En santidad. Pero entonces, cuando esta contracultura se mete en la vida de las familias y no hay un liderazgo como el que empezó a ejercer Josué, que hoy lo que estoy hablando es ejercer en un momento dado ese liderazgo, entonces la gente no va a vivir santamente porque no lo sabe. Cuando nosotros salimos del espiritismo, yo estaba metido, sumergido en el espiritismo. Alguien, la esposa de César Castellanos, que estudiaba con mi prima, le dijo: oye, ¿tú lees la Biblia? Y ella dijo: claro, nosotros tenemos una cátedra, se llamaba así, de espiritismo. Y ella dijo: ¿de espiritismo? No puede ser, si la Biblia condena el espiritismo, Dios no está de acuerdo con invocar muertos ni adivinos. ¿Dónde dice eso? Ella fue al texto. Claudia le dijo a mi prima: mira, aquí dice, usted es medium, y vea lo que dice aquí la Biblia. Claro, cuando ella encontró esa verdad, que Dios iba en contra de toda la parte de hechicería,
de adivinación, de convocación, de espíritus. Y yo digo, wow, la Biblia dice eso. Claro, nosotros leíamos unos apartes. Mucha gente no sabe que vivir en unión libre es pecado. No, eso lo hace el mundo. Claro, porque no enseñamos. Y hay una cantidad de cosas, el adulterio, la fornicación. Y claro, estamos en generaciones de transición. En generaciones que todavía nos cuestan cosas, situaciones. Un día mi padre me dijo algo. Nos reunió hace unos años y nos dijo, hijos, yo no puedo abrazarlos porque a mí no me enseñaron a abrazar, a dar un beso, muy difícil. Entonces todavía hoy hay muchos de nosotros que nos cuesta, por ejemplo, sobre todo las mujeres se quejan, dicen, ¿cómo a mi hijo, a mi bebé o a mi bebita, mi esposo sí las ama y los acaricia, los abraza y les dice que los ama? Pero ¿por qué conmigo no hace eso? ¿Saben por qué? En primer lugar, no lo vio. Y segundo, no se lo enseñaron. ¿Ven? Por eso pregunto, ¿cómo hará el chavo para enseñar que tiene un papá o una mamá? Por eso me preguntaba. Al menos la chilindrina daba de que su papá. Y Kiko con su mamá al menos. Y con el pretendiente, el profesor Girafales. ¿Sí? Al menos tenía imagen de pronto de un hombre. Pero el chavo no tenía imagen de nada. Entonces, aquí viene esta parte importante. Y es que muchas personas no entienden el propósito de Dios. Una familia sin propósito es como un barco a la deriva. Por eso las familias están así. ¿Para dónde van las familias? ¿Es normal que unas familias hagan tal cosa, tal otra? No, muchos no lo saben. Es normal que una familia, por ejemplo, no busque de Dios, que en la semana ore. Y una de las cosas, cuando mis hijos a veces vienen y me dicen, papá, eres un buen papá, yo les digo, no he sido un buen papá. Porque yo pude haberles dado otras situaciones. Una de las cosas que me pesa es no haber orado con ellos, tener más intención en mis devocionales, haberles leído la palabra. Por eso ahorita estamos inquietos en poder llevar a nuestros niños a que hagan sus devocionales diarios, que hagan su vida devocional, nuestros preadolescentes. Pero no pretendamos que la iglesia tiene toda la culpa, ni la sociedad, ni los colegios o las universidades. Ellos no son los que tienen que educar. Y uno se tiene que formarse. Para Josué era importante la familia. Nosotros somos solamente guiadores para prepararte para que tú hagas tu trabajo es en casa. Y por eso vamos a trabajar fuertemente con papás para que el trabajo lo hagan. Es en la familia, en casa, en el lugar que debe ser la base. Pastor José Luis hablaba del home, casa. ¿Saben por qué es tan importante esta? Porque esa es la base, se llama base. En béisbol, los que saben de béisbol, la base es el home. ¿Sabían eso? ¿Dónde vamos a preparar a la gente? ¿Dónde? ¿En la iglesia o en la familia, en el hogar, en el home? ¿Dónde? En el home, en el plato, que se llama así en el béisbol. En segundo lugar, ¿qué hizo Josué? Determinó como líder vivir para Dios. ¿Cómo qué? Como líder. Ahora aquí hay una situación difícil. Esta mañana les explicaba cómo las casas disfuncionales, cuando hablamos de un hogar disfuncional es cuando generalmente pensamos que los hogares disfuncionales es porque el papá o la mamá faltaron. No, déjenme decirle. Cuando el papá no está, es disfuncional. Y cuando está y es pasivo y no está ejerciendo su responsabilidad, también es un hogar disfuncional. Porque él no está ejerciendo su papel, su rol. Y ahora vamos a ver más adelante sus roles. Y esto quiere decir que Josué entendió y él dijo, perdóname, yo soy líder. Y hay muchos que son líderes afuera. Hace unos años vino Chopra y ustedes saben que este es un hombre que trabaja con toda la actitud positiva y todo esto. Y le hicieron una pregunta al final.
porque tenía conferencias para gerencia, para coaching, para marketing y una serie de cosas. Y le preguntaron, ¿y para la familia? ¿Qué creen que dijo? ¿Qué creen que dijo? No tengo para la familia. Ustedes ven a todos estos grandes triunfadores, con todo el respeto que me merecen. Pero ¿cómo están sus familias? Josué fue un caso diferente. Josué dijo, yo y mi casa serviré. No sé si ustedes lo quieran, soy líder de ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, digo una cosa, viene la pregunta acá. Y aquí quiero que liberemos algo y no critiquemos. Porque somos buenos para criticar. Empezando por el liderazgo. Muchos de ustedes me critican todo el tiempo. Y eso ya lo sé y no tengo por qué. Y me vienen y me hacen reclamos todo el tiempo. Pero sé que son de una generación de transición. Y eso hacemos también con nuestros padres y con nuestros hijos y con nuestros tíos y con nuestros abuelos. Lo hacemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Él determina y dice, yo determino vivir realmente como un líder para Dios. Lo determino. Yo lo determino. ¿Quién determina en un momento dado empezar a enseñar las cosas de Dios? No lo determina si no eres cabeza de hogar. Porque tal vez tu esposo no lo ha hecho. Y quiero que hoy sientan la libertad como esta mañana lo sintieron cuando empezamos aquí a ministrar. Que de una manera u otra tú sientas la libertad de Dios para enseñar. Y le hablo, por ejemplo, a las mujeres donde su cabeza no es su esposo y está ahí. Y es el esposo, pero espiritualmente él no tiene nada que dar porque en sus generaciones de transición no le enseñaron. Entonces él está dando de lo que él está dando. Por eso preguntaba, el chavo del 8, ¿qué iba a enseñar? Si no había visto la figura, si no le habían enseñado. Pero mi deber como pastor es llevarte, inducirte. Entonces, ¿saben quién fue un líder? Fue alguien que nos enseñó. Jesús tuvo su familia. Y el ungido de Jehová, yo creo que tenía que hacer muchas cosas. El ungido de Jehová. ¿Sí? Claro, cuando uno habla de Josué, uno lo ve 2 metros arriba, wow, volando, lleno del espíritu, hablando en lenguas, wow, yo quisiera. Perdóname, pero él está bajando, dice, perdóname, yo tengo una familia donde a veces me agarro con mi esposa y a veces con mis hijos. Hoy pedí la autorización de mis hijos. Hace unos años invitamos a un pastor aquí a Armenia, hicimos una campaña y claro, entonces yo dije estas palabras por la mañana cuando el pastor iba a llegar. Por favor, se comportan, ¿no? Se comportan bien. Y ellos se pusieron furiosos. ¿Qué? ¿Cómo quieren que nos comportamos como siempre? Estaban chiquitos. ¿Cuántos años tendrían, Juli? 12, 13 años. Y claro. Y ese día estábamos estrenando la niña que nos ayudaba en los quehaceres domésticos. Y entonces quien la recomendó dijo, van a ir a la casa de los pastores. Cuidadito, compórtese bien. Por favor. ¿Sí? Claro, vinimos aquí a un ayuno y aquí oró este pastor con la pastora, con su esposa, la cosa, y nosotros, ay, los ungidos de Jehová. Cuando llegamos a la casa, este estaba metido en su cuarto acostado y Felipe en el otro cuarto. Cuando le vemos la cara a este, estaba todo balconado aquí. Y el otro igual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que es que me cogió. En ese tiempo no sé qué era, si el Atari, el Nintendo, qué era. Y entonces, y se pegan estos dos a agarrar las machas. ¿Sabe? Ese día llegó la señora, nuevecita y claro, ya con todas las recomendaciones que le habían dado. La casa de los pastores, compórtese bien. Pues la viejita cuando los vio allá gritar a Richie pequeño, por favor, Señor, ayúdeme para separarlos, ayúdeme en la casa de los ungidos de Jehová. Y yo llegaba con los otros pastores y estos con esa cara vuelta nada, en la casa de los ungidos de Jehová. No, fue tremendo y en la noche teníamos que venir acá, cogió y se puso curitas esas, ¿cómo se llaman?
microporo, y aquí tápese para el ungido de Jehová. Claro, yo pues dije, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir con el pastor? ¿No? Entonces el pastor dijo, bueno, sí, eso pasa en todas las mejores familias. Sí, pastor. Qué bonita familia. Entonces uno dice, ¿saben Jesús? ¿Qué pudo tener? Cuando hay los hermanos, generalmente los hermanos se pelean y uno dice, no, los hermanos no se pelean. Ay, desde chiquitos están con su juguete. Mío, ya, sí. Josué entendía esto. Josué no caminaba 2 metros arriba diciendo, ay, estoy aquí andando en el Espíritu y aquí no pasa nada y aquí está. Perdónenme. Descubrí algo haciendo el desayuno cuando cortaba la fruta, que quedaba perfumada totalmente la fruta. Y entonces era que, claro, yo cojo mi colonia, hago así, y después hago así. Y claro, entonces me echaba colonia y bajaba y cogía la fruta, toda untada de perfume. Entonces mi esposa me decía, perfúmate después de que, ya cuando vayas a salir, mi amor. Está muy rica la fruta, pero el sabor no es que sea tan agradable. Wow. Difícil, ¿cierto? Eso lo entendía Josué completamente. Entonces, Jesús, ¿será que lo comprendía? Claro, Jesús vivió cosas parecidas. Pero Jesús fue claro, dijo en Juan 6:38, dijo estas palabras: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y no para hacer mi propia voluntad. Él nos modeló. Él fue que en un momento dado fue nuestro mentor, pero nos modeló muchas cosas, nos modeló orar, nos modeló perdonar. Él era el que le mostraba a sus discípulos la forma de manejar la vida. ¿Y dónde aprendió eso él? En casa. Pero como venía también con su ADN allí, de la presencia de Dios, comenzó a desarrollarlo. ¿Dónde aprendió en un momento dado a amar? En casa, porque ese era lo que se les daba a los judíos en ese tiempo, se les modelaba. Estaba consciente entonces Josué de las generaciones de transición, donde todo no está dado, donde a veces nosotros, yo veo aquí unas carencias tremendas, sobre todo los de mi generación y la de mi papá. Generaciones con unas carencias totales, aún asistiendo a la iglesia, siendo pastores y líderes, ministros de Dios. En todo sentido, no desde el punto de vista, estoy hablando ministerial, sino desde el punto de vista con nuestra pareja, con nuestros hijos, donde nos cuestan muchas cosas. Pero ¿cómo debe ser el corazón de un líder? Y aquí voy a liberarte, porque aquí hay mujeres que tienen hogares disfuncionales, no solamente porque tengan su esposo, o hombres que también tienen su hogar disfuncional y su esposa existe, donde no quieren nada de Dios, donde en un momento dado, ¿quién tiene que empujar en un momento dado para que venga a la iglesia? La mujer. Y entonces hace todo con guantes blancos para que el esposo no le diga, ya no vamos, y ella, te toca ahí. Y hacerle la danza de 7 velos el día anterior para que venga, porque si no el hombre no viene. La lucha, ¿ven? Están las solitas, las que son madres solteras, o las que son separadas, o su esposo está lejos, o al contrario. Entonces se hacen líderes. Y son las que les toca hacer lo que le tocó hacer a Josué. Josué era consciente de varias cosas como líder. Tenía un claro entendimiento de su naturaleza como líder. Tal vez no esté en la cabeza ahí. Y claro, la pregunta es, ¿quién debe ser el líder en casa? Naturalmente. ¿Quién debe ser el líder espiritual de casa? El papá. Pero si el papá no está, es cero a la izquierda. Ustedes han notado que yo me acuerdo de una pastora que decía, mi esposo tiene el ministerio del silencio. Claro, el hombre era olvidado. Dijo, tiene el ministerio del silencio, decía ella. Fui a predicar a esa iglesia y pregunté, perdón, la pastora, sí, claro, ahí está. Pero tiene el ministerio del silencio. Que no va a pasar, ¿se acuerdan? Cuando un hombre llega, y esta historia la he contado, llega al cielo, y esa multitud, y llegaron solo hombres, y entonces dice el ángel, no los ángeles, dice, aquí que ya llegaron al cielo, por favor háganse aquí todos los que la mujer los manda, y aquí los otros.
¡Pum! Todos se fueron para allá. Solo un hombre quedó ahí. Y el ángel le llamó la atención. Dijo, ¿por qué estás aquí? Porque mi mujer dijo que yo me quedara aquí. Muchos hombres son así. No toman, no ejercen. Pero si tú estás solita y te toca ejercer y ser la cabeza, hazlo. Tienen una conciencia sana de sí mismo. ¿Saben que tenemos que ser lo que somos? Muchas veces Josué no estaba aparentando. Josué mostró lo que era, sus debilidades, sus situaciones. Tenía relaciones profundas. Y saben que muchos de nosotros no tenemos relaciones profundas. Yo soy uno, por mi temperamento y por la forma en que yo he sido manejado, yo no tengo. Yo soy una persona que hago contacto fácil, pero no tengo relaciones profundas. ¿Sabían eso? Soy de poco amigos, de conocidos, todo el que usted quiere. La gente dice, uy, no. Y a veces mis hijos, es que tú te hablas con... Sí, pero hablo, pero no tengo relaciones profundas. En tu casa, ¿quién era el que te educaba? Imagínense, mi madre era la que nos daba la educación sexual. Y pobre mi viejita no sabía cómo decir, bueno, cuando usted y ya. Mi pobre viejita no sabía cómo hacer. ¿Entiende? ¿Quién debe educar a un hombre en sus primeros inicios sexualmente, en su vida? ¿Quién lo debe educar? El padre. Claro, la mamá le puede dar algunas cosas. Y la mamá también puede hablarle a un hijo. Pero ¿quién puede educar mejor sexualmente a una mujer? Pues una mujer. ¿La entiende? Pero cuando vienen estos casos hay mamás que les toca estar ahí. Es la que enseña en un momento y ve qué está pasando como líder. Él sabía qué pasaba con sus hijos, con su esposa. Un líder tiene la habilidad para confrontar. Y hay muchos hogares donde no se confrontan las cosas y hay temor. Y hay miedo, y entonces las cosas no se hablan y pasan porque no nos enseñaron. Somos una generación de transición y entonces hay que enseñar a veces a sentar al hombre y decirle, bueno, ven, cara a cara conmigo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Con la esposa. La disposición a ser vulnerable. Porque a veces uno ve a estos hombres de Dios y uno dice, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ese es el versículo lema de Josué. Y uno, ¿cómo se imagina uno a Josué? Como estaba Julián Perilla. Bueno, parecido, más o menos el viernes. Con su capa y todo. No. ¿Saben? Un líder, ¿qué debe hacer? Él debe tener decisiones firmes. ¿Saben? Un día nosotros teníamos como norma hace muchos años, claro, ellos estaban pequeños, como ya nos veníamos para la iglesia, de no prender televisión los domingos. No porque fuera pecado, no porque se ponían a ver televisión y no estaban listos. Entonces estaba como regla no ver televisión. Ya faltaban 10 minutos para salir y estaba uno de mis hijos viendo televisión. No sé qué estaba viendo, si estaba viendo Dragon Ball Z o estaba viendo Supercampeones, que los goles duraban ¿cuántos capítulos? 20 capítulos. Yo llegaba y me quedaba a veces viendo un capítulo y volvía como a los 8 días y todavía la pelota estaba rodando. Y yo, ¿qué pasa? No había gol, no, es que todavía, eso era muy chistoso, ¿no? Ver Dragon Ball y sobre todo Supercampeones. Ese tiempo. Y yo me acuerdo que le dije a mi hijo, no, ¿por qué prendiste la televisión? Tenemos que irnos. Y se me para y se me cara y dice, estoy cansado de todas las reglas, ya no más. Y le dije, ya no más. Muy bien. Entonces mañana te pagamos una habitación, te la pago yo y te vas para allá. Y empezó a llorar, no, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. Y entonces apliqué lo que decía López, Andrés López. ¿Qué decía? Mientras vivas, el techo de esta casa, ¿qué? Se hace lo que yo diga. Claro. Y a veces tiene uno que ejercer. Me acuerdo otra vez que Julián me llamó un día y no sé en qué curso estaba en bachillerato y me llamó. Me dice, papi, voy a quedarme aquí en Niza 8. ¿Se queda en Niza 8? Sí, es que ya aquí estamos listos con mi amigo. Nada, ya voy por usted. Y eran como las 9:30 o 10 de la noche. Él pensó que lo iba a dejar. Y claro, fui y lo recogí. Y ya vieron la cara que estaba haciendo.
Contento el muchacho, contento. Me humilló y ni siquiera se despidió. Pásenlo. Al otro día le digo, ¿cómo te sentiste? Y soltó la risa y dijo, bien, porque viniste por mí. Bueno, se preocupó por mí el hombre. Los líderes tienen que tomar a veces decisiones fuertes. Si tú eres mujer a veces, eso era lo que Josué hacía. Tenía la disposición a veces de humillarse. Tan difícil a veces ver cuando uno ve a un papá o una mamá llorar. A mi papi nunca lo vi llorar. Uno dice, jamás lo vi pedir perdón. Tenía la claridad de la visión para dónde iba. Ustedes ven que Josué, se enseña mucho de Josué de conquista, tenía claridad, pero más claridad, sabía para dónde iba su familia. La disposición de arriesgarse al rechazo. Ay, van a esa iglesia y ahora es que se volvieron ¿qué? Cristianitos. Y ahora ¿qué es que están viviendo? ¿Qué tipo de vida? Perdón, un líder que quiere rescatar a su familia se arriesga a que la gente en un momento hable. Se arriesga aún a que sus hijos, aún su mujer se rebele. El discernimiento de los corazones, él lo ve. Ve el corazón de los demás. Eso hace un líder. Hay padres indiferentes. Mi esposa, que fueron 8, a veces ni se acordaba ella ni qué curso estaba. ¿No le ha pasado a veces que uno empieza con los 3 hijos, digo yo, Julián, no, yo no soy Julián, soy Richie, sí, tiene Richie, sí. A veces como que son solo 3. Pero él sabía quién era cada uno de su familia. Lo entendía. La sensibilidad de saber cómo responder en un momento dado, pero con la palabra. Eso es lo que hacía Josué. Miren lo que dice Efesios 5, 28 y 29. No está ahí en la pantalla. Así también deben amar a sus, dice, maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Cristo, que es la iglesia, la familia de él. Entonces él defendió la familia. Y si tú en un momento dado estás solita, eres madre soltera, separada, o eres un padre soltero, viudo, separado, o tal vez tu cónyuge es alguien pasivo totalmente en las cosas de Dios, toma el liderazgo. Estoy hablando de las líderes y a los líderes, tómelo, porque de una manera u otra es transicional para que cambien las otras generaciones. Si no, no se va a dar. Ahora, en el diseño de Dios está el padre que debería ser el que debería hacer 3 cosas, pero a veces eso tiene que hacer el rol, a veces la mujer, no lo correcto, pero la idea es que tus generaciones sean renovadas, restauradas, por eso estás acá, para que tus generaciones, tus hijitos cambien. Tal vez la generación de mis hijos todavía no lo van a hacer totalmente ellos, y hay cosas que me pesan no haber hecho, cosas que me pesan no haber hecho como pastor, pero no las tenía. Y dice 3 cosas. Primero, el cuidado espiritual. Eso es lo que debe hacer. ¿Quién cuida entonces tu casa? Saben que a David, cuando no lo llamaron a la guerra, él no tenía que ir a la guerra, no tenía que ir a pelear. Y se fue a pelear ahí de puro sapito. Y cuando regresó, habían cautivado a su familia, a sus hijos y a sus esposas. ¡Pum! Se los habían llevado. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo diferente. No estaba haciendo lo que le tocaba hacer. No cuidó su familia. En segundo lugar, en el diseño de Dios, este líder debe tener la provisión emocional. Es el que anima, consuela, fortalece. Y a veces vemos en las familias a estos líderes es ser personas negativas todo el tiempo. Y no hay apoyo. Y entonces cuando el hijo va a contarle a la hija, ¿qué va a decir? Yo le dije, ya es que yo le advertí. No le cuento. Y menos el esposo o la esposa a contar. No. Pero yo le dije. Pero debe estar ahí pendiente. Si los hijos necesitan restaurarse, necesitan levantarse, necesitan ser levantados. Y en tercer lugar, el cuidado material, físico, económico. Él es el que sale y trabaja. Claro, hoy este modelo ha ido cambiando, pero precisamente es por eso. ¿No creen que es una fortuna para una mamá hacerlo?
Mile, ¿puedo contar un poquito lo tuyo, lo que te pasó, tu situación cuando fuiste a entregar, ya irte a trabajar? Fueron una agonía para ella. ¿Cuánto duraste con tu bebé? 5 meses. Y el día que tenía que irse a trabajar dijo, pido unos días más. Y el día que ya cumplió esos días más que le dieron, ese día se enfermó y todo. ¿Y qué le dijo la médica? Somatizó todo. Y claro, para ella dijo, no fui a trabajar. ¿Cuántos han experimentado eso, que el día que tuvieron un hijo y tuvieron que irse a trabajar? ¿Cuántos experimentaron esto de mujeres acá? Traumático. Porque ¿qué sería el ideal que una mujer donde estuviera? Con sus hijos, eso es lo mejor. Pero claro, el medio no lo permite, la cultura no lo permite, la situación no lo permite. El padre está diseñado en un momento para eso. Por eso el vínculo que hace una mujer con un hombre, con un bebé, con su hijito, ¿cómo es? Total, porque lo tiene aquí 9 mesecitos y luego lo lacta, lo lleva, está ahí pendiente. Esas 3 cosas las entendió Josué. Pero él dijo, pero en cuanto a mí, yo voy a ejercer mi liderazgo. Y te pregunto hoy, ¿vas a ejercer tu liderazgo aún teniendo un hogar disfuncional, donde las cosas no están andando, donde tú desearías que tus hijos, tus nietos y tus bisnietos fueran diferentes? Entonces ejerce tu liderazgo. Porque tal vez como esposo o esposa, tu esposo no lo van a ejercer, ni tus papás tampoco, porque tal vez eres soltero. Pero él determinó y dijo, pero en cuanto a mí, yo como argentino, yo determino. Dijo así, pero en cuanto a mí, yo determino. En primer lugar se puso él. Jesús siempre se puso. Y generalmente cuando los que entienden de ciclismo, aquí tenemos una familia de ciclistas, los famosos gregarios, uno dice, ay, son los peones. Sí, claro, no los peores, los peones, y son los mejores. Por eso se buscan gregarios. Ellos ponen el pecho a la brisa y llevan a su capo ahí detrás, ¿no? Porque lo llevan cobijado. Tú como líder, mujer o hombre, llevas a tu familia cobijándola. Tú eres el que pone el pecho ahí a la brisa, a la situación, a las circunstancias. Tal vez no lo aprendiste, pero aquí lo estás aprendiendo a través de la palabra, a través de lo que estamos enseñando. Ahora, él entendió claramente que sentar bases, que eso fue lo tercero que él entendió, fue inductivo con su familia para que siguieran a Dios. Y claro, hay que hacer todo lo posible, y nosotros hacemos todo lo posible para que en un momento se enseñe. ¿Qué hicimos el día viernes? Trajimos aquí, pusimos unos cartelcitos, vestimos a alguien de soldado medieval para que la gente como que entendiera qué era lo que íbamos a hacer, esa guerra. Y todos sintieron en un momento dado como que, oh, wow, eso es una guerra, y aquí tenemos que entender que Satanás y sus demonios pueden venir y destrozar nuestras vidas. Que no van a hacer lo que hizo una mujer. Ella era bien vaquita, era así, una gotica de mujer. Y entonces esta mujer, cuando empezó a crecer, escuchaba que un médico golpeaba a la esposa al otro lado. Y ella dijo, uy, no, yo no voy a permitir eso. Y empezó a estudiar karate. Y se graduó cinturón negro. Cinturón negro, pensando en que cuando se me venga mi marido lo coge y tenga, pum, sí. Y fuera de eso se volvió cristiana. Y su esposo era un borrachín y mujeriego. Yo lo conocí, tipo así alto. Fuera de eso ella chaparrita, 1.5. Y se compró una Biblia, pero unas cosas grandísimas, pero inmensa. Eso casi ni le cabía en el brazo. Yo me acuerdo, era grande, no, amor. ¿Y sabe qué hacía cuando él llegaba borracho? Cogía con esa Biblia, ¡entienda! Y él me contaba, decía, me cogía a mí esa borrachera y eso, me cogía esa Biblia. ¡Bah! Y después, ¿sabe qué hacía? Le daba unas. Después de que lo cogía bien. Ya imagina ese hombre. Tú le conociste, Buncito. Esta abogada. Eso no es un estudio inductivo. Esa no es la forma de enseñar inductivamente lo que Dios quiere. Dios quiere de otra manera trabajar inductivamente cómo debemos enseñar.
Y veo aquí varios preocupados y es lo que la iglesia está tratando de hacer, porque entendemos que necesitamos en nuestras familias enseñarles a ustedes a que superen los embates difíciles que trae el mundo. Hay gente que no quiere llegar a su casa, a su familia, le parece un infierno, dice, mi casa es un infierno, cuando debería ser su hogar y su casa, ¿qué debería ser? Un refugio. Que cuando llega la esposa, uno anhele. A mí muchas veces, por años no anhelé llegar a casa, por todos los problemas que tenía. Pero hoy anhelo cuando mi monita está conmigo. Anhelo estar con ella. Anhelo que lleguen mis hijos. Lo anhelo. ¿Anhelas llegar a tu casa o a tu familia? ¿Lo anhelas? ¿Anhelas que haya el consejo sabio? Pastora Paola, ¿cómo te parecieron esas? ¿Alcanzaste a escuchar las palabras de las hijas de Jorge Caicedo? ¿Las alcanzaste? ¿No? ¿Qué palabras? Mi esposa, la pastora Paola, perdieron un familiar, bueno, familiar nuestro. Un hombre de 73 años, murió así, embolia pulmonar, así se lo llevó en 2 días. Pero esas hijas, las palabras que dieron fueron lindas el viernes en la iglesia. Decían, papá, voy a extrañar el café que en estos últimos años nos tomábamos hablando y tú aconsejándonos. Lo extrañaré, papá. Luego otra dijo, papá, extrañaré todos los viernes cuando tú te sentabas y cocinábamos juntos. Este viernes nos tocaba pasta a la boloñesa. La voy a extrañar. Voy a extrañar tus consejos. Voy a extrañar que me hayas inducido a Dios. Qué palabras tan lindas, hermosas. Y yo decía, yo anhelaría que mis hijos pudieran en un momento desear eso. Y tal vez no sea así. ¿No anhelarías tú como madre también esto? Y no decir, con ese viejito, no. Con esa viejita, no. Difícil, ¿no? ¿Sabes? Mi casa no era muy agradable. Estoy abriendo mi corazón. Yo creo que mi padre lo está viendo, porque él está enfermo. Si me estás viendo, te amo. Él me ha demostrado su amor a su manera. No es fácil. Él nos reunió hace mucho tiempo diciéndome, no puedo abrazarlos, no les puedo decir que se quieren, porque a mí no me lo enseñaron. No lo puedo hacer. Y con todos los problemas que yo vivía, yo no anhelaba llegar a mi casa. Y yo me fui de casa, me casé, y siguió ese recuerdo ahí. Entonces ir a mi casa, yo decía, mamá, no puedo ir, tengo mucho que hacer en el ministerio, demasiadas cosas. Pero era huyendo realmente. ¿Anhelas tu familia? ¿Anhelas llegar? O decir, qué bonita familia la que yo tengo. Pregunto, ¿a qué olía el arca de Noé cuando se metieron ahí las familias? ¿Qué habían ahí? ¿Animales? ¿A qué huele un perrito? Que hay gente que dice, uy, no, un perro, terrible. Y fuera de eso se hacían ahí todos los animales. ¿A qué olía? Saben que a veces las grandes familias y nuestras familias, ¿a qué huelen? A eso. Pero es mi familia. Y Dios desea que superemos todas estas cosas difíciles que pasan. Si formamos a nuestra familia bajo sólidos principios y valores, los que están en la Escritura, sin duda vamos a experimentar cambios. No totalmente, porque eso a veces nos trae problemas. Y decimos, ya no cambió mi papá, mi mamá va a la iglesia y todo. No, hay cosas que no se dan. No se van a dar. Y eso es lo que vamos a explicar en estos próximos domingos. Hay cambios en los cuales vamos a morir, pero no se van a dar. Porque tenemos ya cosas que no son fáciles por estructura mental cambiarlas. Por ejemplo, vamos a hablar del diezmo. ¿Por qué nos cuesta dar el diezmo? ¿Ven? No, eso no está. Claro, porque eso no es parte de la cultura nuestra. Los gringos y los europeos dan a montones, porque nos llevan más de 500 años dando. 500 años. Nosotros escasamente 10, 15 años hasta ahora de cristianos, 5 o 2, claro. ¿Ven? Porque esto va en unos cambios, son generaciones de transición. ¿De qué manera generamos impacto en la familia para transferir lo que hemos aprendido?
A través del ejemplo. ¿Saben qué decían estas dos niñas? Ya mujeres profesionales, porque son con nietos ya del tío de mi esposa. Llorando dijeron: papá, gracias por traernos a la iglesia cada 8 días, así no quisiéramos, así nos levantáramos y nos reveláramos. Pero papá, nos has enseñado, y eso estamos enseñando a nuestros hijitos. Muchos de ustedes no están inducidos a eso. Pai, tu papá no viene, si tú no vienes, chao. Entonces ahí te toca hacer una líder ahí solita. ¿Te das cuenta? Porque no te van a inducir los que no tienen su familia acá. Javi no lo inducen. Hoy llegó, ¿puedo contar? Se quedó dormido, el reloj no le sonó y claro, la primera reunión no estuvo y se notó la diferencia. Pregunto, si sus papás vinieran con él a la iglesia, ¿se hubiera quedado dormido? Hijo, ay, no me sonó, ya. Pero no, como no vienen, ¿ven? Que les toca más difícil, más duro. Por eso es que yo les decía al principio, somos sobrevivientes. Fue inductivo, enseñó. ¿De qué manera generamos impacto en la familia? Transferir lo que hemos aprendido. Pero si no hemos aprendido ciertas cosas es difícil. Si nosotros viviéramos en Cristo, mucho les cuesta. No vivir en pecado, no vivir en licor. Yo aprendí a fumar y fui un empedernido. Me fumaba 1,5 cajetillas diaria. Se me dañó la dentadura, una serie de cosas. Pero ¿saben por qué yo aprendí a fumar? Porque mi papá y mi mamá eran fumadores. Eran unos expertos fumadores. ¿Sí? Pues ellos no me iban a negar que no lo hiciera. Mi padre antes nos enseñaba a hacer bolitas. Metía bolitas de una a otra y un mago para esas bolitas. Yo aprendí a hacerlas. Y así conquisté a una chica. Ay, tan linda. Pero ¿de qué manera generamos impacto entonces? ¿Cómo nosotros diariamente haríamos correctivos si viviéramos la palabra? La Biblia dice, no está aquí en Proverbios 19:15 en la versión, la Biblia de las Américas: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Claro, yo veo aquí muchos luchando para corregir a sus hijos y les cuesta, pero hay que hacerlo. Hoy, ¿qué dice la psicología moderna? Traumatizan. ¿Sí? Claro, estamos hablando de lo correcto, no de un extremo, ¿no? Bien. Y ella afirmó y dijo: y a mi familia nosotros serviremos al Señor. ¿Saben que hay que tomar a veces decisiones por la familia? Y aquí hay varios que no quiero citarlos, que un día tomó su esposa o van sus hijos: yo voy a la iglesia y voy, hagan lo que quieran, pero voy a ir. Y hoy en día esas personas les siguieron y están ahí. Ay, pero deje de ser tan fanático, déjese de ser así, déjese. Pero a veces hay que tomar esas decisiones como él, porque tenía el liderazgo. Tú tienes que ser líder. Si en una familia quien lo debe hacer no lo hace, tómalo tú. En Deuteronomio 6:4-6, él entendió claramente lo que significa estas palabras. Este es el ABC de la enseñanza de la familia de los judíos, ¿sabían? Aquí dice: escucha Israel. Está diciendo: escucha Mario, escucha Rosita, escucha Ana, escucha Marta, escucha José, escucha Luis. El Señor es nuestro Dios y solamente ¿qué? Solamente el Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes prometerte con todo que con todo será a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te prescribo. Sigue ahí diciendo: escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Verdad que creo que nos comimos un pedacito. Aquí, dice: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Mira lo que nos está diciendo. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino,
Cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos a tus caminos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Claro, hay personas que, como decía Alex San Pedro, se saben un versículo. Jesús lloró. Ya, no se sabe más de la Biblia. Por eso hay que empezar a memorizar y llevar. Nosotros tuvimos una experiencia muy linda cuando fuimos a México y nos quedamos en una casa de unas personas que eran de aquí y eran de unos judíos que estaban en Israel y estaban estudiando para ser rabinos. ¿Y saben qué pasó? Cuando nos dimos cuenta, en los linteles de las puertas, o sea, en los marquitos, estaban los versículos bíblicos metidos enrolladitos ahí. Y los sacaba uno y eran versículos ahí. Y a veces, cuando uno le dice al hijo, voy a ponerte un versículo, no, póngame Viver mejor ahí, no, que usted Viver ahí, no, que póngame bien a esta, póngame aquí. Póngale versículos en la casa cuando llegue, que parezca que son cristianos, que parece, ¿sí? No, saben que los versículos si están ahí. Mire, el dueño de la Panamericana solo se sabía un pedacito del Salmo 23 y lo secuestraron. Y él repetía todos los días, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No, eso sabía todo. Y dice, eso me mantuvo durante los días que me estuvieron secuestrado en un baño. Me mantuvo esa palabra. ¿Y qué nos está diciendo? Que nosotros, por eso hay que hacer el TCD, tenemos que leer. Por eso hay que mantenernos, iglesia. Y por último dice, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas ¿de dónde? La ciudad. Y uno encuentra una cantidad de letreros por todo lado, pero no se sienten felices cuando uno ve un texto bíblico. ¡Ay, es un texto bíblico por acá! ¡Wow! Y generalmente cuando uno ve a alguien que pone un texto bíblico, no quiere decir que es cristiano, pero uno dice, ¡wow! Es cristiano, puso un versículo. Pero ahora hay que vivirlo. Josué entendió esto. Josué entendió este mandato porque esto es lo que nos demanda. ¿A quiénes les debamos enseñar la Biblia? A los niños. Tenemos que enseñarle la Biblia a los pre y a los adolescentes. Y quítate el cuento que es que no, que eso no es obligado. Nosotros vamos a tener después una charla con esa famosa frase. Yo no hago nada obligado. Perdóname, en la vida hemos obligado muchas cosas. Cuando un niño no quiere comer, ¿qué hace usted? Bueno, no coma, está bien. No quiere ir al colegio, bueno, no es al colegio. ¿Sabe qué está formando? Un vago y luego un delincuente, luego un drogadicto. No, usted le dice va o va y listo, y hácelo a Andrés López, tranquilo. ¿Sí? ¿Qué dice Andrés López? Es necesario volver a los fundamentos de la familia. Dios creó la familia y quiere reorganizar nuevamente. Y si deseamos que al menos nuestra familia, tal vez tú viniste ya de algo disfuncional, de tus papás, de tus abuelos, ya no lo puedes arreglar, comienza a trabajar en tus generaciones, por favor, piensa siempre en tus generaciones. Piensa en lo que van a hacer, o quieres que tus nietos o tus bisnietos vivan lo mismo. Yo no quisiera. Yo quisiera cambiar muchas cosas con mis hijos, pero que ahora va a ser más difícil, pero estará mi consejo en cambiar. Pregunto, ¿cuándo necesitamos el consejo de un padre? Ah, no, es que ya el viejito, no, ya es viejito, ¿él qué puede darnos? Pero ver a esas dos mujeres, decir, papá, nos vas a hacer una falta. Papá, te fuiste, ya no vamos a tomar café para hablar, para que nos aconsejes. Wow, esas palabras, wow. Y uno dice, ¿cuánto anhelaría que uno como papá pudiera hacer eso con sus hijos, lo anhelaran? Solo Dios nos guía en el proceso de formar hijos. Solo Dios nos ayuda a valorar a nuestro cónyuge y la bendición que son nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, nuestros suegros, nuestros tíos, primos, toda la familia extendida. Por último, hizo algo más fuerte todavía. Y dijo, yo no me voy a quedar ahí. Y desafió a otros a seguir al Señor. Aunque a él no le habían hablado de la gran comisión, él deseaba que se mejorara un país, una sociedad, un barrio va a mejorar si la gente regresa a Dios. Me contaba el pastor Adalberto Herrera, que es pastor de la iglesia en Cali, una iglesia de 15,000 miembros, tiene más de 40 iglesias. Y me estaba contando en estos días, me dijo, ahora que fuimos a Montería, me dijo, imagínense que había una iglesia en un barrio que se llama San Judas Tadeo, una iglesia cristiana.
Y la iglesia estaba totalmente derruida y vuelta, y era un negrito, con todo el respeto aquí. Y resulta que eran negritos. Y entonces cada vez que el pastor Alberto decía, oiga, pero miren, no arreglaron esto, ustedes que son ebanistas y todo, anda, y empezaban a molestar, el pastor me va a seguir molestando, y eso le seguían fregando la vida. Y entonces él decía, cada vez que iba allá, eso era un problema porque él era el superintendente de esa zona. Y un día el pastor le presentó la carta, y al niño la cogió, chao, venga para acá, y se la firmó, listo, chao. Luego mandó otro pastor. Y saben que al cabo de un tiempo, eso era un lotecito vuelto una nada. Y luego vieron, es un edificio impresionante. Y los mismos negritos que le estaban haciendo el feo al pastor le dijeron, pastor, perdónenos, pero sí. ¿Quién era el problema? El líder. Y saben, la gente se metía ahí a ese lugar que estaba tan feo a bazuquear. No a besuquear, seguramente lo estaban haciendo. Y bazuqueaban y todo. Y dijo, es un antro feo esa vaina. Cuando lo cambiaron, la gente odiaba a la iglesia. Y me dice el pastor Alberto, hoy aman porque les cambió el lugar. Y esa vaina se limpió, esa zona, tremendamente. ¿Sabe qué les dice? Aquí la gente le dijo a Josué. El pueblo le respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. Pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud de la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos cuando andábamos por el desierto. Rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos a las otras naciones que vivían en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor porque solo Él es nuestro Dios. Indujo a otros. Pero solo Él les advirtió algo y les dijo al final. Entonces Josué advirtió, no les dijo, no lo van a hacer, solo advirtió, dijo, israelitas, ustedes no son capaces de servirle al Señor porque Él es santo y celoso y no les perdonará su rebelión ni sus pecados si no lo hacen. Pero les estaba diciendo, ustedes a quién le eligen. Y pregunto esta mañana, ¿tú a quién eliges? Y yo sé que no es fácil en un momento dado tomar estas decisiones, iglesia. Por ejemplo, de venir cada 8 días, de estudiar, de orar en casa, de enseñar la palabra, de empezar a vivir una vida para Dios, porque somos generaciones transicionales. Si deseas escuchar este u otros mensajes, síguenos a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.